Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Exaltamos tu nombre en esta hora. Precioso Dios, gracias. Dios te bendiga, Biodelda. Saludos para usted y su familia. Carmen Pití, bendiciones. Buenos días. Hoy, 24 de mayo del 2020. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor y a la vez tener un tiempo de oración. De acuerdo a lo que el Señor ha estado inquietándonos a hablar y a compartir con cada uno de ustedes. Y gracias por estar en sintonía. Y si esto ha sido de bendición para su vida, saludos, Lisette. Dios le bendiga a usted y a su familia. Bendiciones. Si esta palabra le ha sido de ayuda para su vida, compártala con sus amigos, comparta la dirección, bendiga a alguien. De repente a alguien Dios quiere hablarle también, como lo ha hecho con usted, y sería bueno poder edificar a otra gente. Señor, gracias en esta mañana. Quiero agradecerte este momento especial que me permites compartir a esta hora el mensaje, Señor. Padre, esto es tremendo y poderoso, el que podamos estar en nuestras casas con vida, Señor, con salud, y poder bendecir a alguien, Señor, con una palabra, poder orar por alguien, Señor. Sabemos que todos ya hemos tenido nuestro tiempo de oración contigo, nuestro devocional. Hemos orado por nuestra familia, hemos orado por la iglesia, hemos orado por personas específicamente, Señor, y damos gracias por ese momento especial. Bendigo a Ricardo y a Dina, a sus hijos, Dios, de una manera especial también. Bendigo a David Barkley. Un abrazo, David, para ti, para tu amada esposa Adis, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo también a Arou 2014. Bendiciones en esta hora. Declaramos la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes. Que Dios guarde sus caminos, que el Espíritu Santo los dirija en todo momento y que el Señor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Saludo, Diego Rojas, en esta hora. Bendigo tu familia también, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, y una vez más quiero orar por Dibalá, Señor, por cada habitante de Dibalá, por Nuevo México, Señor, por el Orégano, Dibalá arriba, Dibalá abajo, Vista Hermosa, Chiriquí Viejo, Dios, las fincas también, Dios, por Santo Tomás, por Ojo de Agua, Las Mercedes, Las Mendoza, Señor, todas esas áreas que tienen que ver o están conectadas con Dibalá. Pon tu gracia y tu misericordia sobre ellos, Señor, y guarda a tu pueblo, guarda, Señor, a los habitantes, guarda, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria es para ti, Señor, siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Saludos, Vanessa. Bendiciones para usted también. Bien, hemos estado hablando sobre que es indispensable oír la voz de Dios, y estamos ubicados en el pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Y descubrimos algunas cosas que son muy interesantes para el crecimiento nuestra vida. Recordemos que en esta época, según lo que nos dice el libro de Jueces, en el último capítulo de Jueces capítulo 21, versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel estaba viviendo una época de demasiada religiosidad, demasiada flojera espiritual. Estaba en un tiempo donde la gente no tenía ningún tipo de contacto con Dios. Conocían algo de Dios, pero no lo estaban manifestando en sus vidas. De hecho, el sacerdocio, el liderazgo de ese momento, que era Elí, sus hijos y otros más, su vida espiritual no era la más correcta delante de Dios y delante de los hombres.
Por eso la escritura habla allí, dice que en aquellos días no había visión con frecuencia y que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. O sea, había un pueblo, había un lugar de adoración, había un lugar donde la gente se reunía, la gente iba a ofrecerle a Dios pues lo que tenía, sus ofrendas, sus diezmos, todo aquello, pero no había una conexión directa o divina de los que estaban ministrando en ese tiempo. Había como una especie de letargo espiritual, había como un estado de letargo en el que la gente no valoraba, porque dice que la gente menospreciaba las ofrendas a Dios por causa de la conducta de los hijos del hijo, o sea, por causa del liderazgo del momento. O sea, cuán importante es que el liderazgo del momento pueda tener una conexión con Dios, de tal manera que eso motive e inspire al resto del pueblo a querer buscar a Dios. Yo no sé con exactitud, puede que yo sea de inspiración para mucha gente, puede que no sea de inspiración, yo no lo sé, Dios lo sabe, pero tiene mucho que ver esto. O sea, la parte de liderazgo juega un papel importante en el desarrollo y ministerio de la iglesia local. Entonces, el texto dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escasaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, había una crisis espiritual, había una crisis moral, había una crisis en donde la gente no estaba clara, o sea, sentía que lo que estaban llevándole a Dios no era algo que se merecía dar o recibir por la conducta del liderazgo del momento. Entonces, quiero avanzar con esto aquí. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová, ya no es un niño, ya es un joven, posiblemente entre 12 o 14 años, 16 años por allí. Pero esa palabra ministrar tiene que ver con servir, con oficiar. Es un término que tiene que ver con la adoración, tiene que ver con el servicio brindado y la devoción a nuestro Dios. Ahorita mismo mucha gente quedó desencajada porque siempre pensaron que el lugar de adoración era el templo. Mis hermanos, recuerde que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que nosotros estemos, podemos conectarnos con Dios y podemos adorar a Dios. Porque nuestra vida, nuestro cuerpo es un templo. Puedes orar en tu casa, en el sillón, en el comedor, en el cuarto. Puedes en la sala, en una hamaca, en cualquier lugar que tú puedas hacer esa conexión con Dios y puedas adorarlo, porque la adoración tiene que ver con un estilo de vida. Entonces, Samuel estaba en un lugar físico, el templo, y estaba ministrando a Dios. Y yo los llevé a Hechos capítulo 13, donde dice que había en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, y describe unos nombres allí. Y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. O sea, ministrar a Dios tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la devoción, tiene que ver con lo que yo le ofrezco a Dios. Por ejemplo, esta mañana, si yo me levanté y me postré al Señor, oré en mi cama, yo estaba ministrando a Dios esta mañana. Antes de hacer cualquier cosa, me presenté ante el Señor y ministré su presencia. Y en algunos momentos puede pasar que Él se puede revelar tu vida, te puede hablar. Otras veces solamente Él hará silencio. Pero el más beneficiado en hacer eso seremos siempre nosotros. ¿Por qué? Porque entre más ministremos su presencia, más lo adoremos y más lo busquemos, más real se hará Él y se manifestará a nuestras vidas. Entonces, ministrar tiene que ver con eso, con la parte de la devoción a Dios. Y dice que no había palabra. La palabra de Jehová escaseaba. O sea, Dios no estaba hablándole directamente al pueblo para darles instrucciones. ¿Por qué? Porque había un desorden, había un desenfoque en el templo, en el liderazgo, y por eso Dios no hablaba. De hecho, en el capítulo 2 sí dice que vino un varón de Dios y le habló a Elí una palabra profética fuerte. Le dijo que su casa sería totalmente juzgada y pasaría esto y aquello y aquello y aquello. Pero Elí estaba tan frío espiritualmente que aún escuchando a Dios no reaccionó. Mire lo que pasa. Mire cuánta gente ahorita está tan fría y está tan lejos de Dios que no se ha dado cuenta que todo lo que está ocurriendo y está aconteciendo es Dios hablándole a la iglesia,
hablándonos a nosotros mismos. Hay gente que no ha entendido eso y ha tomado las cosas muy livianamente. Amado, Dios nos está hablando con esto, esta pandemia, nos está haciendo entender que tenemos que volver al modelo original. ¿Cuál es el modelo original? La iglesia en casa. La iglesia primitiva comenzó en las casas. Se multiplicaban, crecían, se ayudaban mutuamente, se servían el uno al otro. No había un lugar físico, eran las casas, debajo de los árboles. La gente se reunía, la gente compartía el pan, la gente celebraba la presencia del Señor. Porque sí es cierto, el templo es una parte importante, pero no es lo más importante. La estructura no. Lo más importante es la vida suya y la vida mía. Y cuando nosotros nos desenfocamos, que de hecho esta mañana el Señor me habló algo sobre eso y espero desarrollarlo pronto, del desenfoque de lo que es el templo a lo que es nuestra vida principal. Entonces mucha gente desenfocada. Ahorita la gente está apurada que se abran los templos, pero no entendemos que lo que Dios nos está llamando es a volver al modelo original, porque Dios es un Dios de familia. Dios quiere que la familia pueda adorarlo y pueda exaltarlo a nivel personal y a nivel individual, a nivel de todo lo que es la casa, la familia. Allí es que está la clave de este asunto. Y si no logramos entenderlo, amados, yo no sé qué más tendrá que pasar para que nosotros como iglesia podamos descubrir lo que Dios quiere decirnos. Entonces, no había palabra. O sea, tiene que ver con discurso, con asunto. Es una palabra que tiene un rango de significado, pero mayormente tiene que ver con lo que es una palabra revelada de Dios. La palabra que está aquí escrita es la palabra logos. De logos yo puedo recibir un rema y lo comparto, pero la expresión que dice Samuel aquí, no había palabra, o sea, no había dabar. Dabar tiene que ver con la palabra que Dios habla en el momento. Y ciertamente ya toda la palabra de Dios está escrita aquí y es la más segura, ¿sí? Pero Dios todavía sigue hablándonos y nos sigue dirigiendo para no cometer errores. Yo agradezco en gran manera que Dios me hable a través de su palabra, a través de alguien, a través de muchas cosas que Él utiliza para hablarnos. Yo agradezco porque todo eso me ha ayudado en la vida para no cometer más errores de lo que he cometido. Ciertamente ha habido momentos que uno va distorsionado y de repente un sueño que Dios pone, de repente Dios usa a alguien para decirte, mira, esto está mal. Es Dios hablando, pero lo que está hablando aquí es una palabra de Dios revelada, que yo creo que Dios habla porque Dios está vivo. Hay gente que piensa que Dios no habla, pues no sé a qué Dios está sirviendo, pero el Dios que yo sirvo, el Dios de la Biblia está vivo, sigue hablando. Jesús está vivo, sigue hablando. El Espíritu Santo está vivo y sigue hablándole a la iglesia para corregirla, para guiarla y para que la iglesia pueda hacer lo que Dios desea que se haga. Porque el ser humano somos así. Somos inconstantes, de repente menguamos en la oración, menguamos en la palabra, menguamos en la comunión y Dios tiene que hablarnos otra vez para hacernos volver a lo que Él quiere originalmente que nosotros hagamos. Así que tiene que ver con el dabar, la palabra que sale directamente de la boca de Dios. Y dice, no había visión con frecuencia. La palabra visión, aquí es la palabra griega jasón. Jasón tiene que ver con aparición, tiene que ver con vista, tiene que ver con lo que es una visión en lo que es el mundo espiritual. Entonces, es una forma sobrenatural por medio de la cual Dios se comunicaba su voluntad a los siervos, los profetas. Usted ve que en toda la Biblia usted va a encontrar a Dios manifestándose de algunas maneras. En la zarza se manifestó en aquel ángel que se le apareció a Josué, que dijo, Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Se puede manifestar como se le manifestó al apóstol Pablo, se puede manifestar como en el libro de los Hechos, como a Cornelio se le manifestó un ángel también, de diversas maneras puede el Señor manifestarse. Y habla de esto, no había visión con frecuencia. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, que en aquel momento, en aquel instante, lo profético de Dios estaba como estancado, estaba como detenido. No había ese mover por causa del pecado del pueblo, por causa del pecado del liderazgo. O sea, Dios
le place siempre revelarse a nosotros, siempre. Pero el problema es cuando nosotros dejamos de estar con Él y no anhelamos. Pablo dice que el que anhela los dones debe buscarlos. Entonces es un asunto de mucha importancia. El libro de Hechos está lleno de muchas manifestaciones, Apocalipsis, de cosas. Miren, la revelación tremenda que recibió el apóstol Juan en esa isla solo, apartado allá, fueron cosas tremendas. Ahora, creo que Dios quiere revelarse a nuestras vidas para seguir marcándonos el paso y el camino, porque es importante. Entonces no había visión con frecuencia. El profeta veía representadas delante de él las verdades a los propósitos que Dios quería que impartiera a su pueblo. Una visión podía ocurrir mientras estaba despierto. Recuerde que hay visión cerrada, que con los ojos cerrados, o visión abierta, que usted puede ver con los ojos abiertos, o puede ser que usted esté durmiendo y Dios le hable, le ponga un sueño, que le advierta a usted de algo, que le revele a usted algo, o de algo que el enemigo quiere hacer contra su vida, y usted puede orar en base a eso, puede pedirle a Dios que meta su mano en esa situación y que el Señor pues lo guarde. Y yo creo en eso. Hace unos días el Señor trajo un sueño a mi vida y lo compartí con alguien y me dio la interpretación del sueño, y yo digo, Señor, tengo que orar en base a esto para que esto pueda mejorar y esto pueda seguir caminando de manera correcta. Entonces, vemos el llamado que Dios le hace a Samuel en 3 ocasiones, ya eso lo vimos ese día, y quiero entrar aquí en el capítulo 3, versículo 11, específicamente la palabra que Dios le dio a Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 11, dice así: y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñirán los ambos oídos. Aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Noten que el capítulo 2 dice que vino un varón de Dios, un profeta, y le habló a Elí las cosas que Dios iba a hacer, pero Elí no reaccionó. Porque sabe algo, la religiosidad, ¿sabe qué hace la religiosidad? La religiosidad aborrece lo profético. La religiosidad no cree en el mover de Dios, piensa que no es Dios, porque ciertamente nos gusta más escuchar palabras bonitas de prosperidad y de crecimiento que palabras de corrección. Y Dios en el capítulo 2 a través del profeta corrigió a Elí, pero Elí no accionó. Ahora Dios tiene que usar, escúcheme, Dios tiene que usar a Samuel para hablarle a Elí. Y aquí está, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. O sea, Elí estaba consciente de lo que estaba pasando y no los corrigió, no los enderezó. Qué triste, mis hermanos, cuando nosotros no podamos ni siquiera corregir nuestra propia casa, aún nuestra propia vida. Mire, con todo y que Dios le habló a Elí, Elí no escuchaba a Dios. Eso es lamentable y eso nos puede estar pasando a nosotros. Dios puede estar corrigiendo nuestra propia vida y casa y no le estamos escuchando. Porque ciertamente a veces pasa eso. A veces uno prefiere escoger más su casa que lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere corregir. Fíjese. Dice, porque tus hijos han blasfemado a Dios y no los has estorbado. 14. Por tanto, yo he jurado en la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Claro, un jovencito. Es su primera experiencia con Dios a ese nivel, a esa esfera de poder oír audiblemente la voz de Dios. Ahora, hay algunos estudiosos que dicen que cuando dice que Dios se paró fue una teofanía. O sea, Dios se manifestó a Samuel en una teofanía, una manifestación sobrenatural. No lo sé, es lo que ellos dicen. Pero lo que sí dice es que Dios le habló a Samuel lo que él iba a hacer y Samuel quedó con temor. 16. Y llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así haga Dios y me añada, si me encubrieres palabra de todo lo que te habló. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es
haga como bien le pareciere. Mis hermanos, esto a mí me toca muchísimo, porque dice Elí, sí es cierto, ese es Dios que habló, que haga como él le parezca. No puede ser, ya es la segunda vez que Dios le habla, le da una advertencia de lo que él va a hacer en su casa, pero Elí no se humilla ante Dios, Elí no se arrepiente de su maldad, no llama a sus hijos para corregirlos y no hace nada, absolutamente nada, porque recuerden, Elí estaba acostado, estaba sentado, estaba viejo, estaba quedando ciego, estaba gordo, estaba pesado, estaba en una condición espiritual muy, pero muy mala. Saludos, Pastor William, un abrazo. Estaba muy mal la condición. Mis hermanos, la condición de mucha gente está muy mal. Y escúcheme, pasa lo siguiente. Hay gente que cuando está mal y usted lo va a corregir, ellos creen que están bien y se molestan contigo. Aquí Elí no se molesta, sino que dice, se volvió un hombre conformista. Y dijo, bueno, está bien, que es Dios, que haga lo que él quiera. O sea, es como un aspecto como despreciable. Si Dios te está corrigiendo, saludos Fonseca, un abrazo. Si Dios te está corrigiendo, si Dios me está corrigiendo, yo no puedo menospreciar la corrección de Dios. Y escúcheme, y a veces uno siempre espera que la corrección de Dios venga sobre alguien que tenga una unción, una gracia, una autoridad, y a veces no. A veces la corrección de Dios viene por alguien que quizás uno no piensa. Fíjate, Dios corrige a Elí a través del joven Samuel. O sea, está desarrollando sus primeros pasos. Y a veces ha pasado que mucha gente que comienza en el Señor, Dios comienza a usarla y la gente más vieja no le cree al joven o al nuevo creyente que Dios está usando para levantar y para traer corrección. Mis amados, yo lo dije el viernes pasado, escuchen, Dios está levantando una nueva generación de creyentes, y cuando hablo de nueva no hablo de edad, hablo de gente con un cambio de mentalidad. La forma de hacer iglesia cambió desde ahora y para siempre. Ya Dios cambió la estructura, ya Dios cambió la forma, cambió la manera. Tenemos que avanzar con lo que Dios está dándonos, las herramientas y todo lo que Dios está poniendo en nuestras manos. No se afane y no quiera usted esté orando para que se abran los templos para volver a lo mismo, porque no va a ser igual. Mis hermanos, Dios está trayendo corrección. Así como se la trajo a Israel, muchas veces Dios corrigió a Israel. Y en muchas veces Israel volvió a lo mismo. La iglesia estaba cayendo en lo mismo. ¿Cuántas correcciones Dios habló? ¿De cuántas maneras? Saludos, Jairo, un abrazo. ¿Cuántas formas Dios utilizó? Y muchas veces uno fue catalogado como legalista, o como tajante, o como una persona muy fuerte en lo que decía. Pero mis hermanos, Dios quiere traer un orden a la iglesia local, a nuestra propia vida. La visión de Dios es familiar, la visión de Dios es la iglesia en casa, y nosotros podemos desarrollar esa visión de Dios. Y escúcheme, y sé, hay gente que siempre va a ser fiel a Dios en las luchas y en las pruebas. Hay gente que, escúcheme, hay gente que ha seguido perseverando, orando, diezmando, ofrendando, apoyando la obra de Dios, está apoyando a los pastores. Es una cosa impresionante, pero no todo el mundo tuvo esa gracia y ese pensamiento y esa firmeza en el Señor. Esto es un asunto de que Dios está demandando de la iglesia fidelidad en medio de todas circunstancias, pero también avance y que la gloria de Dios se siga manifestando. Escuche, Elí no hizo nada. ¿Qué hacemos nosotros con esta corrección que Dios nos está dando? ¿Nos está corrigiendo Dios? Sí, a pastores, a líderes, a apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, a líderes, a músicos, salmistas, el que sea. Dios nos está corrigiendo a todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es conocer qué es lo que Dios nos está diciendo para este tiempo, porque ciertamente la iglesia del Señor será levantada, pero una iglesia gloriosa, una iglesia que brille en su casa, en el patio, en la calle, en el supermercado, no solamente en el templo. Nos acostumbramos nada más a brillar en el templo, pero fuera no brillábamos. Mire, versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Es decir, que Dios respaldó la vida de Samuel en todo lo que decía. Mis hermanos, cuántos hombres y mujeres Dios ha levantado. Y yo lo que veo aquí, que nunca veo que Samuel se jacta de que Dios le habló y de que corrigió al sacerdote, porque la intención de Samuel nunca fue quitarle el puesto a Elí, nunca.
Nunca. Fue un hombre respetuoso de la unción que Dios había puesto sobre el sacerdote Elí. Y a pesar de que los hijos andaban mal, Samuel nunca levantó un dedo contra ese hombre ni contra sus hijos. O sea, mantuvo su postura, mantuvo su cordura, mantuvo su integridad, mantuvo su corazón correcto. Nunca se ve ahí que Samuel quiso quitarle el puesto del sacerdocio a Elí. Nunca. Mire, 20. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Porque los profetas que son fieles a Dios no hablan cosas por hablar. No hablan mensajes por decirlos o por querer ser reconocidos en las redes o querer ser reconocidos en el mundo. Los profetas genuinos de Dios hablan las cosas que vienen realmente del corazón de Dios. Hablan el lavar de Dios no para impresionar a nadie, no para que se le aplauda, no para, lo hacen para que Dios sea glorificado. Entonces, y ahí dice que el mismo pueblo de Israel daba fiel testimonio de que Samuel era fiel profeta de Jehová. Versículo 21. Dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios, o sea, por el dabar de Dios. O sea, otra vez Dios se le vuelve a aparecer, porque sabe algo, Dios se manifiesta y se sigue manifestando a aquella gente que es fiel. Cuando Dios le habla, no busca protagonismo, no busca aplausos, sino que busca darle a Dios toda la gloria y toda la honra. Usted escuchó que dice que Samuel tenía temor de decirle a Elí lo que Dios le había hablado, pero Elí le insistió y Samuel le habló. Cuán importante es poder oír correctamente la voz de Dios, para que al oír la voz de Dios podamos dar el mensaje correcto a la gente que lo está necesitando. Escuche, en el capítulo 4, y vuelvo acá en esta parte, era una palabra muy dura, y por eso Samuel no se la dijo de inmediato. Entonces allí, sabiendo Elí que Dios había hablado a Samuel, le preguntó directamente lo que estaba pasando. Entonces la respuesta de Elí es conflictiva, ya que por un lado da la apariencia de humildad aceptando el dictamen de Dios, pero por otro lado se hace evidente que no quiso, escuche, no quiso arrepentirse, amén, hermana Dacinia, porque todavía tenía la oportunidad de poner en orden sus hijos. Como veremos más adelante, Elí no los corrigió ni siquiera, escuche, los sacó del sacerdocio porque se seguirían en sus puestos deshonrando a Dios por un tiempo más. Esto es increíble. ¿Cuánta corrección Dios ha traído a la iglesia por cuánto tiempo? Y no hemos hecho cambios alguno. En contraste a Elí y sus hijos, la Biblia señala que Samuel fue madurando en su ministerio como profeta y él siguió oyendo la voz de Dios y bendiciendo al pueblo con ese don dado por el Dios Altísimo. Entonces la historia de Samuel es interesante, ya porque Samuel viene de la tribu de Leví, o sea, trae una línea sacerdotal. Recuerde que él fungió como sacerdote, como profeta, como vidente y como juez. Escuche, esto es algo interesante. Aquí, en el capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y tratándose del combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron, oiga bien, en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Recuerden, otra vez, a pesar de que Elí escuchó la corrección de Dios en el capítulo 2 y en el capítulo 3, no los quitó del ministerio. Esto es lamentable, hermano. Ahí dice que los que estaban custodiando el arca eran Ofni y Fines. Santo.
Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Recuerden que el arca de Jehová en aquel tiempo representaba la presencia de Dios y también representa a Cristo, el arca del pacto. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda aquella en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que sirváis a los hebreos, como ellos os han servido vosotros. Sed hombre y pelead. Y escuche esto: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finees. Mis hermanos, a pesar de que ellos estaban custodiando el arca, Dios no los protegió, porque ya la palabra de Dios había sido soltada. ¿Y qué era? Que sus 2 hijos iban a morir el mismo día. Pero Elí no escuchó, no oyó la voz de Dios que le hablaba, diciéndole que haría eso en aquel momento. Cuán duro y cuán difícil es cuando nosotros no podemos oír la voz de Dios para cosas específicas. Dios habló, Dios se cumplió. Los 2 hijos de Elí fueron muertos. Y cuando Elí recibe la noticia, dice que todavía seguía sentado en el tabernáculo. O sea, el hombre perdió su efectividad en el ministerio, porque él debió estar orando como sacerdote por el pueblo, pero estaba sentado en una silla. Y al escuchar que sus hijos murieron, cayó para atrás y se esnucó y murió totalmente. Allí termina la crisis espiritual, ministerial de aquel momento, porque un hombre no pudo escuchar la voz de Dios en el momento específico. Escúcheme, ciertamente hoy día hay muchos que tienen problemas para oír la voz de Dios, porque no es asunto de lo que yo creo o de lo que a mí me parece, es asunto de lo que Dios está diciendo. El problema ha sido que como ha habido mucha gente que ha usado el nombre de Dios para decir cosas que no son correctas y que no vienen de Dios, y esto ha causado que la gente endurezca el corazón y que la gente cierre la mente, cierre el corazón para recibir la palabra. Eso ha hecho que mucha gente desconfíe, y hoy día la gente no crea que Dios puede hablarle, o Dios puede corregirle, o Dios pueda decirle algo con exactitud. Necesitamos oír la voz de Dios con exactitud para que nos corrija con claridad y nos haga volver del camino que está incorrecto. Yo he sido engañado muchas veces. El enemigo me ha engañado, gente me ha engañado. Sí, porque a veces tú estás desconectado de la fuente, y el no estar conectado con la fuente te hace perder ese discernimiento que deberíamos tener todos los creyentes. Deberíamos tener un discernimiento para poder captar, poder mirar más allá de lo que trae el corazón de la gente, las palabras de la gente, para poder entender esto. Y esto fue lo que pasó con Elí. Elí perdió totalmente la gracia del ministerio, pues se acostumbró a tantas cosas que no pudo desarrollarlo más. Mis hermanos, si no es el plan de Dios morir de esa manera, no es el plan de Dios. Sin embargo, Samuel aprendió a oír la voz de Dios, y desde ese momento, usted lee el texto, dice que Dios no dejó caer en tierra ninguna palabra que soltó el profeta Samuel. Cada palabra que él habló, Dios la cumplió con un propósito tremendo. Bendito sea ese Dios maravilloso, y la gloria sea para el Señor siempre. Cristo dijo siempre que él no hacía nada que no veía hacer a su Padre. Es interesante, pero a veces nosotros hacemos cosas que parecen muy lindas. Escuche, hacemos cosas que parecen muy lindas y que parecen de Dios, pero no son de Dios, porque hemos hecho cosas en nuestro deseo de ayudar, que no es malo, en nuestro deseo de contribuir, pero hemos hecho cosas
que no tienen que ver con nada. Fíjese, yo agradezco a Dios en esta mañana por todo lo que está pasando. Usted dirá, pero pastor, usted es duro. No. ¿Por qué? Porque esto nos ha hecho entender varias cosas. Nuestra dependencia de Dios es totalmente todos los días. Mi deseo de buscar a Dios es todos los días. Debo hacerlo todos los días. Pero la religiosidad me saca. El conformismo me saca. Y yo dije el primer día de este mensaje, la primera parte, que el hecho de que yo tenga muchos años caminando con Dios no significa que ya yo tengo a Dios agarrado de la mano. No. Significa que yo necesito, escúcheme, 22 años estar en el Señor, pero hoy día necesito más de Dios que antes. ¿Por qué? Porque ahora tengo más responsabilidad, tengo más conocimiento de las cosas de Dios. Pero no solamente quiero eso, quiero conocer más a Dios, porque no es lo mismo conocer a Dios aquí con la Biblia, porque yo puedo saber mucha Biblia, y eso es bueno, eso es tremendo, pero también tengo que tener un conocimiento personal con Dios. No nada más bíblico, personal. Fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Conocía la Torá, conocía tantas cosas, instruido a los pies de Gamaliel, pero no tenía un Dios revelado en su vida. Hasta que el Cristo de la gloria, camino a Damasco, se le reveló, y la vida del apóstol Pablo nunca fue igual, nunca. Fue transformado, fue cambiado. Y escúchenme, tanto así que muchos teólogos le llaman al apóstol Pablo el león de Dios, porque un hombre con mucha capacidad, con mucha revelación, hizo cosas tremendas para la gloria del Señor. Así que es indispensable oír la voz de Dios en este tiempo. Te puede hablar con la palabra, te puede hablar audiblemente, te puede hablar al espíritu, te puede hablar en la mente, te puede hablar a través de un niño, te puede hablar a través de un adolescente, te puede hablar a través de un joven, te puede hablar a través de un adulto, te puede hablar a través de tu esposa o de tu esposo, te puede hablar a través de un hijo, te puede hablar a través de un ministro, un profeta, un apóstol, un maestro, un pastor. Porque escucha, como Dios es maravilloso, Él puede usar a quien Él quiere usar. Te puede hablar a través de algo de la naturaleza, te puede hablar a través de lo que está pasando en el mundo. Dios está hablándole a la iglesia, y la iglesia tiene que saber con exactitud escuchar la voz de Dios. También hay voces que no son voz de Dios, que lo que quieren traer es pánico, distorsión. Ahora, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, lee el libro de Daniel, ve acontecimientos que vendrán, aún de los evangelios. Usted escucha a Cristo hablando del último tiempo, de las cosas que acontecerían. No fue para meternos miedo, no. Es más, dice el Señor, cuando escuchen que esas cosas pasen, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El hecho de que alguien diga que vendrá un juicio o algo, nadie tiene que tener temor. Nadie debería tener temor si se dice que viene un juicio de Dios. No, más bien debemos levantar la cabeza y decir: Señor, si es el momento de irnos, nos vamos contigo. Porque si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Nosotros no somos de los que hablamos, y le hablo aquí a los pastores rápidamente. Nosotros hablamos en los cultos fúnebres. El hermano fulano de tal, ahí está su cuerpo, pero se fue con el Señor, y no sé qué cosa. Pero ahora que está todo esto, amén, Pastor William, el arrepentimiento, que está todo esto, la gente no se quiere morir. Escuche, no se quiere, aún cristianos andan con mucho miedo, porque están oyendo una voz que no es la voz de Dios. Ok, si me muero, me voy con Cristo, y estoy seguro. Pero yo no sé si este sea mi tiempo. Yo no sé si en esta vuelta me vaya yo o se vaya usted. Yo no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que si me voy en esta vuelta o se va usted, usted se tiene que ir con el Señor. Debe prepararse para ir a verse con su Creador. Y punto. La vida tiene que seguir. Porque así pasó. Imagínense si no fuera así, entonces no se hubiera muerto Adán, no se hubiera muerto David, no se hubiera muerto el apóstol Pablo. Pero todos murieron. Todos murieron. Y recuerde que el día que Cristo resucitó, aleluya, gloria al Señor, dice que muchos cuerpos de santos que habían muerto en la antigüedad salieron de las tumbas y se presentaron a muchos para testimonio. Bendito sea el Dios de los cielos. Yo no sé, mi hermano, pero esto me da una fortaleza
y una fortaleza tremenda en el Señor. Afírmese en Dios, esté seguro y avance. Crea, pero escuche la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios usó al pastor suyo para hablarle una palabra, pero usted no prestó atención? Porque a veces pasa. A veces la gente prefiere oír la prédica de otra persona y exalta más a otro que a su pastor que está ahí mirándole, pastoreándole, dirigiéndole y viceversa. Ahí estamos. Yo siempre valoro mucho lo que la gente predica en la iglesia local, aún en las redes. Yo valoro y presto atención porque algo Dios puede decirme a través de esa mujer, de ese hombre, de ese joven que está compartiendo una palabra, y hay que prestar mucha atención. El problema es que uno está desconectado, y cuando uno está desconectado, lo que diga cualquiera no te llega porque no hay conexión con el Señor. Yo quiero orar con ustedes en esta mañana. Hemos terminado esta serie de oír la voz de Dios, 3 mensajes del mismo pasaje de 1 Samuel capítulo 3. Si esto le bendijo a usted, compártalo. Si esto le ayudó en algo, compártalo. Pero vamos a orar a Dios para que el Señor nos guarde. Bendigo al pastor William, bendigo a Jairo Manasés, bendigo a René Caballero, a la pastora Migdalia Robles, bendigo a Jurado, bendigo a Aleluya, Fresi, bendigo también en esta hora a Biodelda, a Manuel Fonseca, a Carlos Alberto Rodríguez, bendigo a todo el que está conectado, a Dina, a Ricardo, bendigo a Jorge Flores, bendigo a cada uno que está aquí, a la Cine Chérigo, escuchando para el día del miércoles. Pues permítame el Señor traer una palabra también que pueda ayudarnos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Padre, quiero darte gracias por los que han visto este mensaje, los que ya han predicado y escucharon el mensaje, pero están escuchando un mensaje más para sus vidas. Señor, oro para que tú te reveles a sus vidas. Padre, que el Cristo de la gloria se manifieste en ellos, a los pastores, a los líderes, a los ministros, Señor, a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que el Espíritu Santo se revele y que prediquemos una palabra que tenga vigencia para este tiempo, en donde la gente pueda saber que Dios desea revelarse a sus vidas a nivel individual para fortalecer las familias en los hogares. Señor, perdónanos por los pecados que hemos cometido nosotros como ministros, como creyentes, en el no desarrollar una vida devocional seria, constante, con deseo de conocerte cada día más, Dios. En el nombre de Jesús, que de todo esto podamos aprender que el deseo tuyo es que tengamos una iglesia local en nuestra propia casa, que nuestra familia, y que podamos ayudar a otros a seguir caminando y a crecer en el nombre de Jesús. Padre, bendice a todos los hombres y mujeres de Dios que este día han predicado o van a predicar o están predicando, Señor, una palabra para bendecir al pueblo de Dios y más allá de los que escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, gusto en verlos. Vamos adelante, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, y que Dios quiera que Él se pueda revelar a su vida en un sueño, que le pueda hablar el Señor de muchas maneras, y usted se afirme más y más cada día. Y si le toca irse en esta vuelta, recuerde, tranquilo, si irá con el Señor. Si no le toca, afírmese y siga ganando más gente para Cristo, porque lo que necesitamos es que la gente conozca al Dios verdadero, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos.